Bueno, doctor, para el programa De eso no se habla, de la Unión de Promociones, que transmite por AM830 Radio del Pueblo y que se emite desde Boston, Estados Unidos, queremos, merced a su gentileza, hacerle algunas preguntas y escuchar sus comentarios. Existe mucha expectativa por parte de los presos políticos, de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, policiales, sus familiares, sus camaradas, respecto a lograr un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declare el secuestro y asesinato del coronel Larrabure como crimen de lesa humanidad. Hemos escuchado algún rumor de que la Corte Suprema ya ha dado alguna respuesta y en este caso usted, como apoderado del querellante, del licenciado Arturo Larrabure, queremos saber si nos puede adelantar algo. Muchas gracias. Sí, efectivamente ha sido así, porque la Corte en realidad no se expidió sobre el fondo, si es o no de lesa humanidad, sino que dijo que ante la muerte del líder del ERP, Juan Arnold Kremer, que era el que se había imputado en la causa, el primer imputado diría yo, la cuestión se había transformado en abstracta y por lo tanto no tenía sentido que la Corte se expidiera. Nosotros contra esa resolución acabamos de interponer el día de ayer un recurso que se llama de reposición in extremis, porque las resoluciones de la Corte, si bien en principio no son revocables, sí pueden modificarse cuando la Corte haya cometido un error esencial o grave. ¿Qué es este caso? En este caso, lo que nosotros interpretamos es que probablemente los ministros de la Corte firmante no hayan sido informados por Secretaría del escrito que nosotros habíamos presentado el 5 de diciembre del año pasado al tomar conocimiento de la muerte de Juan Arnold Kremer. Claro. En ese momento le recordamos que la querella, cuando solicitó Arturo Larrabure ser reconocido como parte querellante, indicamos en la nota. Hola, se fue. La causa. Se fue un segundo a la onda. Escuchamos bien hasta. Hola. Sí, escuchamos bien hasta que había sido aceptado Arturo Larrabure. Bueno, en el momento en que se lo aceptó Arturo Larrabure como querellante, en el escrito que presentamos entonces, vimos la nómina de 50 personas aproximadamente que habían participado en el ataque a la fábrica militar de Villa María. ¿Hasta ahí me escucha bien? Sí, ahora? perfecto, doctor. Sí. Bueno, y entre esos nombres había varios, ¿no es cierto? Pero le puedo citar Carlos Raimundo Mura, Ana María Sibori, Luis Adolfo García, claro. Rodolfo Fernández, Juan Manuel Murúa, Manuel Gutiérrez, Constantino Mario Jiménez y otros tantos. Y además le incorporamos en ese escrito del 5 de diciembre, que yo entiendo que los ministros no deben haber visto, el video El Copamiento, que fue elaborado precisamente por la Universidad de Villa María para contar lo que fue el copamiento. Claro. Y están los testimonios de los partícipes: Carlos Orzacoa, Héctor Asadourian, Carlos Ortiz y Fermín Rivera, que hacen la abierta apología del ataque terrorista a la fábrica militar de Villa María. Y los que nombró. Ahí tiene la Corte la nómina de toda la gente que debe ser investigada, más allá de que haya muerto Juan Arnold Kremer. Claro, el resto están vivos. Exactamente, mucha de esta gente está viva, e incluso han participado en el video. Entonces la Corte no puede decir, bueno, se transforma la cuestión en abstracta porque murió Kremer. Están todos los otros. Claro. Cuando el fiscal Palacín se expidió diciendo que debía llevarse a cabo una investigación integral y plena. Integral y plena es a todos los partícipes, no únicamente a los autores inmediatos, sino también a los autores directos que participaron. Muchos de estos, porque Kremer era un autor inmediato, no estuvo en el acto de copamiento, lo dirigió. Claro. Pero todos estos eran autores directos. Sí, entonces, sí. Nosotros le hemos pedido a la Corte, precisamente porque cuando se cometen esos errores esenciales de hidalguía, subsanarlos, que los subsane y que se pida sobre el fondo. Bueno, eso acaba de ser presentado, veremos qué ocurre. Quiero creer que los ministros de la Corte desconocían ese escrito. Sí. Es totalmente razonable lo que dice, doctor, y es buena la presentación. Yo creo que va a dar
una buena probabilidad de éxito, ¿no? Tienen que tener mucha vergüenza los ministros de la Corte de no hacer lo que corresponde en este caso, que es tan claro. Ellos citan en el proveído, en el auto resolutorio, citan una certificación del 23 de diciembre del año pasado. Bueno, cuando voy a ver la certificación, lo único que certificaba el secretario era que había muerto Kremer. Pero no le dijo nada a los ministros de la Corte de la existencia de este escrito y de la identificación y de la nominación de todos estos presuntos partícipes. Claro. Entonces, lo que debió decir el secretario en ese momento es decir, murió Kremer, pero hay un escrito de la querella donde manifestó que están todos estos otros partícipes que pueden ser investigados. Y después la Corte hubiera resuelto. Bien. Digamos, por eso yo me inclino a pensar que desconocían el escrito. El secretario no lo puso en claro con el tema, no les informó. No los informó. Esto es una causa que tiene una alta sensibilidad política y bueno, y hay muchos intereses en juego, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero de cualquier manera, esto también tiene mucha importancia porque la Corte en realidad no se expidió sobre el fondo, no dijo, digamos, encontró tal vez una salida elegante para no expedirse, pero no dijo que no fuera de lesa humanidad. Y paralelamente, con el avance que nosotros logramos, que yo tengo el honor de ser abogado de la familia Viola, en el mes de febrero logramos que el Estado argentino, ante la Comisión Interamericana, reconociera que el país vivió una guerra revolucionaria durante la década del 70 y reconoció que el crimen es de lesa humanidad. ¿Eso también le hizo hija María Fernanda. ¿Qué organismo de la justicia resolvió así? Eso lo resolve, digamos, se hizo un acuerdo entre el gobierno nacional y María Fernanda Viola, que es la sobreviviente de la familia Viola, que estuvo gravemente herida también. Sí. Con lo cual el gobierno argentino reconoció que el crimen fue de lesa humanidad y reconoció que el país vivió una guerra revolucionaria. Y ese acuerdo se elevó a la Comisión Interamericana para que lo homologue. Entonces estamos esperando la homologación de la Comisión Interamericana para pedir en la causa Viola que se reabra. Claro. Porque es un hecho nuevo, digamos, ahí tenemos otro reconocimiento, ya en este caso el Estado argentino. Digamos, el mismo Estado argentino que antes negaba la existencia de una guerra, pese a que había sentencias como el de la Cámara Federal en el juicio de los comandantes que habían reconocido con autoridad de cosa juzgada que era una guerra revolucionaria, ese Estado argentino, cambiando de posición, dice, no, efectivamente fue una guerra revolucionaria, fue un conflicto armado interno. Y este crimen es de lesa humanidad y son aplicables a la Comisión de Ginebra del 49. Entonces, hay un cambio importante que se está dando en estos dos juicios, ¿no es cierto? El de Viola ya es un avance grande, pues es como un allanamiento. Y en el caso del comedor, en el caso del comedor de la Policía Federal, donde murieron 24 personas y hubo alrededor de 100 heridos. Bueno, allí los camaristas también, en un fallo trascendente, reconocieron a fines del año pasado que eso era una grave violación a los derechos humanos y que era imprescriptible. Entonces se está dando un cambio, es decir, acá hay dos cosas. Hay una batalla cultural que se está dando, reconociendo la gravedad de la agresión terrorista. Y por el otro lado, comienza a haber algunos fallos esperanzadores de la justicia. Bueno, es una información realista, concreta y en alguna medida que lleva optimismo a la gente que está detenida y en esta circunstancia, doctor. Sí, yo entiendo que sí. Siempre he pensado que la mejor manera de saldar este pasado era mediante un diálogo de reconciliación nacional, donde se estirpara la lógica de violencia que hubo en distintos ámbitos, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. Pero bueno, ese camino debiera reabrirse de ser posible. Pero a ver, si la decisión es juzgar, bueno, juzguemos a todos. Claro. No únicamente a un sector, juzguemos a todos. Claro. Que también es un bálsamo para los militares que están detenidos, al menos saber que del otro sector, en vez de hacer la apología de los mismos o verlo como ministro o en funciones públicas, se lo juzga. Claro. ¿Usted aprecia que la solución de este tema tan complejo es jurídica, política, una mezcla de ambos? ¿Cómo lo ve, doctor? Yo creo que es una mezcla de ambos. Si la justicia avanza en el juzgamiento, creo que es posible que se abran caminos de reconciliación. Yo no me olvido
que en el año 89, donde había algunos procesos a los guerrilleros que se habían abierto, fue en los periodos que Firmenich estuvo detenido durante el gobierno de Alfonsín. Ellos llevaron a la Virgen de Luján, los montoneros, un documento ahogando de alguna manera por una instancia de reconciliación. Sí, sí. Cuando yo escribí mi libro Amar al enemigo, donde intenté un diálogo de reconciliación entre Videla y Firmenich, los dos lo aceptaron ante mí, pero el gobierno se negó a convocarlo, el gobierno de la Rúa, y la Iglesia también poco lo convocó. Firmenich me dijo que él aceptaba el diálogo de reconciliación porque Argentina tenía un problema enfermizo. Discutía el pasado, pero se negaba a asumirlo en su integridad. Y que la verdad era como un corcho en el agua, que ni bien le afloja la presión al corcho, emerge. Y que la verdad iba a emerger. Veamos, la verdad que está comenzando a emerger ahora, por ejemplo, con el número de desaparecidos. Digamos, sin justificar la desaparición. Pero ya hoy se sabe que el número de 30.000 era falso. Claro. Que el número correcto eran 8.000, 8.900. ¿No es cierto? Y también el país está empezando a reflexionar. ¿Qué hubiera ocurrido si la guerrilla hubiera ganado? Está empezando a tomar conciencia que hubiera habido 1 millón de muertos, ya no 8.000, 1 millón. Esto no implica justificar los 8.000, pero implica hablar con justicia de lo que pudo haber ocurrido, la tragedia que pudo haber ocurrido. Entonces, hay un cambio cultural que se está dando poco a poco hacia una visión más objetiva, hacia una historia, a que exprime la historia y no la memoria, que haya un juicio objetivo. Claro. Sí, sí. Digamos, se condenan las desapariciones, perfecto, pero juzguemos las 800 que hubo antes del 24 de marzo del 76, que nunca se juzgaron. En plena democracia. Claro, ¿quién creó la metodología de las desapariciones? La creó Perón, no la creó Videla ni los demás. Claro, por supuesto. Ejecutándose desde antes. Por supuesto, así es, doctor. Bueno, ha sido clarísimo, le agradecemos su tiempo, doctor, y seguiremos llamándolo cada vez que necesitemos y usted pueda darnos alguna información respecto al caso Larraburi o los demás. Bueno, con todo gusto a disposición de ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo. Buenos días. Hasta